transparencia. Con Copeuchi Inversiones alcancé la meta del pie para mi departamento. Y no soy experta en inversiones. Te presentamos Nuevo Copeuchi Inversiones, un sitio 100% digital para ayudarte a cumplir tus metas. Invierte en Copeuchi Inversiones desde 1,500 pesos, con bajos costos de administración que se acomodan a tu bolsillo. Es 100% digital, fácil de usar, te acompaña y tienes el completo control de tus fondos. Copeuchi.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos, las que se encuentran contenidas en sus respectivos reglamentos internos. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por los fondos no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos son variables. Matricúlate para estudiar un posgrado en la Universidad Central. Obtén tu magíster en 1 año y medio de duración con certificaciones intermedias de 3 diplomados. Contamos con un cuerpo académico de excelencia e infraestructura de primer nivel. Puedes conocer nuestra oferta académica online en www.postgradosusen.cl. Postula. Inicio de clases en agosto. Posgrado SUSEN, para los que buscan avanzar. En el Mostrador Podcast continúa Al Pan Pan, la conversación que buscas para comenzar tu mañana. Sí, no, está bien, está perfecto, no te preocupes. Ya. Bien. Les decía que vamos a conversar entonces sobre montones de temas que tienen que ver con la actualidad de lo que está pasando, no solo, por cierto, en el Consejo Constitucional, sino en el resto de los frentes del país, y estamos ya en contacto con la ex ministra de Planificación, de la presidenta de su gobierno Bachelet 1, psicóloga y antropóloga Clarisa Hardy. Clarisa, un gusto de tenerte acá con nosotros en Alpampán. Muchas gracias, Mirna, gusto verte también. Clarisa, quiero partir con lo último que tiene que ver con esta gira que está llevando adelante el presidente Gabriel Boric, en la que se han producido dos asuntos que para la oposición han sido complejos o determinantes, o que dicen ellos que ensucia la gira. Particularmente esta condecoración que dice el ministro de Relaciones Exteriores que no fue tal condecoración, pero este guiño que se le hace al juez Baltasar Garzón, eso por un lado, y el segundo tema es este llamado que hizo el presidente a sacar una declaración conjunta entre todos los sectores para condenar el golpe de Estado. ¿Cómo ves estos dos aspectos que han generado, como te digo, mucho debate? Bueno, primero, Mirna, de no haber estado en los 50 años, esta gira no habría provocado, digamos, este tipo de reacciones como las que estamos viendo. ¿Qué quiere decir? No es una obviedad en el sentido de que han sido probablemente la conmemoración más debatida desde que estamos haciendo estas conmemoraciones. Si tú retrocedes en el tiempo, a los 40 años habían como materias que uno pensó que ya eran sentido común instalado y vuelven a ponerse en cuestión a los 50 años. Por eso digo que no es irrelevante y para nada me sorprende que una vez más haya voces que traten de capitalizar este clima a propósito de la gira del presidente Boric. Yo voy a decir dos cosas sobre eso, Mirna. ¿A alguien le cabe duda que de no haber sido por la acción del juez Garzón cuando pone preso a Pinochet en Londres, el hecho de que haya sido público, él no fue enjuiciado finalmente, sabemos, pero existe hoy día un juicio mundial contra Pinochet y se establece un precedente de juicio moral en Chile gracias a esta iniciativa. Yo creo que no reconocer a los 50 años a quien permitió poder mostrar frente al mundo de que era necesario juzgar a un criminal como Pinochet en la figura del juez Garzón es mezquino. Todo lo que se ha dicho de él, además, se ha ocultado parte de la verdad, porque se señala que él a su vez tuvo un problema con la justicia española. El año 2021, Naciones Unidas, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, amparado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, declaró viciado el juicio que le había quitado 11 años de ejercicio al juez Garzón en Madrid.
diciendo que había sido juzgado sin imparcialidad y con jueces que estaban involucrados en el juicio por los cuales ellos pidieron su condena. De modo que para limpiar la figura además del juez Garzón. Ya, pero Clarisa, dicho todo aquello, lo que sí es verdad es que el juez Garzón ha manifestado su postura a favor de Bolivia respecto de una salida al mar. Y ese elemento es el que se pone ahí en cuestión, además de lo que tú acabas de señalar, por cierto, y desde ese punto de vista solamente, si acaso no fue mejor no haber hecho este gesto por parte del presidente Gabriel Boric, porque se abrió un flanco. Todos tenemos flancos, el propio presidente, diputados, ministros han hecho declaraciones en el pasado respecto de las cuales tienen que dar cuenta. Efectivamente, yo entiendo que eso cala hondo en un tema de gran inquietud dentro del país, pero lo que él hizo fue un gesto y un acto de una conmemoración específica a propósito de los 50 años en Chile. Ya, ¿no fue un error entonces de tu punto de vista haberlo puesto ahí? Porque podría no haberlo hecho simplemente. Efectivamente, podría no haberlo hecho, tú hubieras ahorrado esto y hubieras soslayado este problema. El punto es el siguiente. ¿Era necesario o innecesaria? Esa es la pregunta. Yo creo que desde el punto de vista de lo que hoy está ocurriendo en el país a los 50 años, me parece un gesto de la mayor nobleza e importancia, aún abriéndose ese flanco. Ok, entonces, junto con eso, hablemos ahora de por qué, a tu juicio, ha habido tanta resistencia a tener una postura respecto del golpe de Estado en términos de lo que plantea el presidente, ¿no es cierto? El presidente plantea, hagamos una declaración conjunta donde digamos que bajo ningún concepto se puede pretender, ¿no es cierto?, barrer con la democracia y por lo tanto el golpe de Estado nunca se justifica. ¿Por qué crees tú que de parte de la oposición hay una resistencia tan grande? Bueno, primero que se abrió una compuerta que creímos que estaba cerrada. Te dije lo de los 40 años. No hubiéramos esperado la afirmación de diputados diciendo que ellos están con la idea de un golpe inevitable. Hoy día, a 50 años, hay voces en la derecha que sinceran el que este golpe había que darlo. Es decir, no hay efectivamente una voz unánime como la que habíamos escuchado para los 40 años, que tuvo también mucha repercusión, respecto de este hito. Y por eso creo que es vital, es decir, independientemente de las explicaciones que puedan darse de cómo se llegó a esa situación, que creo que sí es una materia debatible, creo que eso no lo puede cerrar, y reconociendo que frente a los hechos que derivaron en el golpe, hay probablemente responsabilidades que no solo, aún sí mayoritariamente están radicadas en la derecha y en, obviamente, la anuencia, más que la anuencia, la intervención abierta de los Estados Unidos en ese hecho, sin duda habían elementos que dieron pie y abrieron. Aún así, la pregunta es si, con todas las explicaciones que pueda dar, un golpe de Estado que rompe el camino democrático es admisible. Ya, pero ¿por qué entonces? ¿Por qué? ¿Hay un retroceso? ¿Hay una vuelta al pasado de parte de un sector de la derecha al menos? Mira, yo no sé si hay una vuelta al pasado o hay finalmente una salida del closet de muchos que frente a un aparente consenso no se atrevían a hablar y que esta postura la tenían. No puedo dejar de olvidar que finalmente el plebiscito con el que se retorna a la democracia tuvo todavía Pinochet un 40% de apoyo. 44, imaginan. No hay que olvidar, como dices tú, porque fue un 44%. Claro, y no digamos que las cifras han variado mayormente en los años que llevamos. Más bien, estamos viviendo hoy día lo que uno podría llamar un revival en este periodo en donde los temas de orden, seguridad, protección pasan a ser como los temas, y hay una suerte como de fuerzas que estaban
con el pinochetismo, te sienten hoy día un espacio más cómodo, más permisivo para decir lo que piensan. De modo que no sé si es que hay un retroceso o siempre estuvimos frente a un espacio de silencio. Las prácticas que hoy estamos viendo en ciertos países europeos, lo que pasó con Bukele y la buquelización de la política en muchos lados, hacen pensar de que hay un sedimento autoritario presente, ante el cual es aún más importante hacer estas declaraciones, porque la fragilidad que eso te abre de la posibilidad de, no de un golpe, Mirna, pero de tener respuestas de carácter autoritaria validadas en las urnas, es hoy día tal vez el mayor riesgo. Bueno, absolutamente, lo dicen también los expertos en el mundo respecto de cómo cómo mueren las democracias. Clarisa, quiero llevarte a lo que está pasando. Claro, todo este tema de la gira, ¿verdad?, de lo que está pasando con el Consejo Constitucional, ha puesto quizás por el momento, en segundo plano, una de las crisis más importantes que ha vivido, por supuesto, el actual gobierno, y es el caso convenios. ¿Hasta qué punto, dirías tú, este caso va a ser una marca imborrable para la administración del presidente Gabriel Boric? Yo creo que sí lo va a hacer. Sí lo va a hacer porque toca el corazón de lo que fue el fundamento del surgimiento de estas fuerzas políticas. Ellos asentaron su surgimiento y su fortaleza en dos hechos: el cambio generacional y nuevas prácticas políticas. Yo quiero decir frente a esto, Mirna, por si acaso, de que yo soy parte de aquella izquierda que ellos criticaban, y yo sentí que esa confrontación nos venía bien, era saludable, nos remecía. Creo que nos obligaba a mirarnos en que realmente cuando uno habla de cambio generacional no está hablando de edad, está hablando de capacidad de romper la inercia y ponerse a pensar en aquellas cosas que son posibles de hacer si uno rompe las inercias. Y por lo tanto, refrescar los elencos políticos en ese sentido. A mí me pareció... ¿No lo viste como un acto de soberbia, como lo dicen algunos también del Partido Socialista? No, bueno, yo también tuve la edad de ellos y a esa edad me lo sabía todo, y yo te diría que es por natural, por ser jóvenes, el sabérselo todo y el tener lecciones. Uno aprende con la edad a poner los matices. Eso lo doy por sentado. Yo quiero rescatar esto otro. A mí me pareció saludable ser confrontadas a quienes habíamos gobernado por largo tiempo, a ser desafiados desde nuestro propio espacio. Tanto en el sentido del recambio generacional, en el sentido que te digo, no es un tema de edad, sino en nuevos aires, nuevas miradas, capacidad de romper las inercias, y segundo, vencer prácticas políticas. Si el clientelismo en Chile no es nuevo, si el uso de los instrumentos para la intervención política no son nuevos, la colusión en política entre dinero y política tampoco es nueva. Pero cuando tú tienes estos dos elementos sin tener simultáneamente un importante proyecto político que ofrecer y quedas reducido a estos dos aspectos, te golpea fuertemente. Y eso quedará, dices tú. Digo, independientemente de que abierto esto se logre demostrar quiénes son y que no está solo reducido al mundo de las fundaciones de un cierto partido político, hoy día de Revolución Democrática, y empieza a demostrarse que es una forma en que se ha visto una manera de esquilmar recursos públicos. Sin duda esto puede ser muy, muy serio. Dañó al gobierno porque lo dañó en la esencia de lo que estas fuerzas políticas representaban. No porque esto no pueda ser detenido, acotado, sancionado, normado, cosa que puede ser. Y ojo, Mirna, yo quiero agregar algo. Yo he escuchado decir que esto no es responsabilidad simplemente de malandrines, cosa que lo es. Esto es de gente que ha abusado de estas dimensiones que permite el Estado de transferir recursos
a organismos no gubernamentales para hacer ciertas tareas, ha sido usado con fines de intereses propios. No sabemos cuáles. Y eso quiero preguntarte, porque eso es muy importante. Hay dos cosas que te quiero preguntar. Una, ¿qué te parece lo que ha señalado el senador José Miguel Insulza, que fue refrendado además por la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, en cuanto a que aquí lo que se observa es que Revolución Democrática finalmente tendrá que determinar y tendrá que señalar si aquí hubo un concierto o no para que se produjeran estos trasvasijes de dinero, ¿no? Del gobierno, del Estado hacia las fundaciones, porque eso sugiere una suerte casi de asociación ilícita, ¿o no? Sí, si se llegara a demostrar que esta es una práctica sistemática y que ha sido fomentada, evidentemente lo es. El punto es que eso es lo que está hoy día en investigación. Si lo que aparecieron son demasiado obvias estas primeras fundaciones que recaudan enormes cantidades de recursos públicos para ciertos fines que habría que preguntarse, ¿son necesariamente o no realizables por este tipo de fundaciones o sí debiesen ser parte de las tareas propias del Estado? Entonces, aquí el punto al que yo iba contigo es, uno, es propiamente la dimensión corrupta, acotarla, si esto es de algunos personajes que hicieron un uso abusivo de estas facultades que hay hoy día de traspasos directos sin licitaciones para ciertos fines de desarrollo social, o si esto es una práctica sistemática de un partido o de varios otros. Eso es parte de la investigación. Por supuesto, claro. Sí, tienen que colaborar los partidos a eso. Pero yo lo que te quiero decir, sí, no matemos, junto con esto, la iniciativa social y la capacidad de iniciativa de muchas de estas fundaciones e instituciones para fines de desarrollo social. El Estado es distinto que compita en lo social con el mercado a que colabore con él organizaciones de la sociedad civil. Ya, pero tú dijiste algo que me parece importante de que me ayudes a entender, ¿no? Con tu experiencia en gobierno, quiero entender si esta práctica del traspaso de platas del Estado a organizaciones, a corporaciones, en este caso fundaciones, es algo que es más habitual, el traspaso de platas a estas organizaciones, pero que tienen como fin, ¿no es cierto?, ya sea o financiar a partidos políticos, o ocuparse como cajas pagadoras, etcétera. Te pregunto si esto tú lo observaste, si esto ha sido algo que a ti te preocupa, que está pasando, ¿no es cierto?, en nuestro país. No. Yo, a ver, perdona, mi experiencia personal, porque tú me preguntaste mi experiencia personal. Por supuesto. Y volviendo a los 50 años, yo siento orgullo de ser parte de la tradición de las organizaciones no gubernamentales en este país, que en el periodo de dictadura debimos suplir la presidencia del Estado a través de estas organizaciones apoyando a la sociedad. Es decir, todas las ONG que trabajábamos en acción, colaborando con ollas comunes, con organizaciones de subsistencia comunitaria, reforzando las capacidades, consiguiendo incluso recursos internacionales para poder financiarse, porque no habían platas públicas. Por lo tanto, yo defiendo esta tradición y defiendo la existencia de muchísimas de estas organizaciones en paz. El Ministerio de Desarrollo Social tiene un fondo especial que habilita a organizaciones comunitarias, no gubernamentales, a desarrollar iniciativas sociales allí donde el Estado no llega en su capilaridad. Es decir, el Estado está para grandes políticas públicas. Tú no puedes externalizar la salud pública, la educación. Estas son tareas macizas de carácter nacional. Pero, por ejemplo, para atender a personas en situación de calle, estamos hablando de que son pequeños grupos humanos a lo largo de todo el territorio nacional. Apoyarte en organismos que están con experiencia en la materia y en que el Estado traspasa recursos para que puedan tener hospedaje, para que puedan tener alimentación, para ayudarlos a reinsertarse en la sociedad. Tú puedes perfectamente descansar en la sociedad civil. La pregunta que cabe, eso eran siempre montos relativamente menores, es en lo abultado de los montos que ha aparecido asociado a tareas como las que hemos visto.
¿Te parece un escándalo, perdona Clarisa, ¿te parece un escándalo que, por ejemplo, organizaciones que no tenían experiencia, No, eso es, que cambiaron a última hora el giro o lo cambiaron no, después no. de haber recibido la plata? No, eso es injustificable, inadmisible e inaceptable. Es decir, no hace falta no llamar a una licitación. Basta que tú llames a organizaciones con ciertas características que tienen que cumplir para poder desempeñar ciertas tareas. Pero es más, yo te iba a contar de experiencias como en México, en donde la renovación de fachadas históricas, me tocó vivir el exilio en México, de muchos pueblos, que era parte del orgullo de recuperar la tradición precolonial de México, se le entregó a las propias comunidades la posibilidad, se dialogaba con las comunidades y se les traspasaban recursos para pintar fachadas, para mejorar digamos, para realmente rehabilitar lugares patrimoniales. La pregunta es por qué razón tienes que ir para efectos de este tipo. Cuando tú quieres recuperar áreas patrimoniales, ¿por qué no tienes diálogos directos con las comunidades organizadas de los propios territorios? Oye, cuando tenemos la capacidad de recibir a nivel de educación superior, hoy día a sectores que antes estaban excluidos, hoy día tienes capacidades instaladas en las comunidades. No necesitas necesariamente organizaciones especializadas, por ejemplo, para rehabilitar fachadas. O puedes hacer un acuerdo entre organismos en donde participan arquitectos o personas especializadas en estas materias con las propias comunidades. Yo creo que ahí hay una puerta de participación interesantísima. La pregunta que cabe es para estas fundaciones. Ya, pero por eso te pregunto, a partir de esa experiencia y a partir de lo que lamentablemente, ¿no es cierto?, este caso ha mostrado, ¿cuál es el riesgo si hoy día ponemos en tela de juicio todas las fundaciones que hacen esa labor que no hace el Estado? Bueno, por esa razón tiene que ser sancionado de la manera más drástica. Hoy día la investigación a fondo debe ser quiénes son, dónde están. Esto fue casual, fue de algunos, fue política sistemática, porque lo que se está poniendo en tela de juicio es un modo de gestionar recursos públicos en favor de la propia comunidad. Aquí se han apropiado de recursos de los más vulnerables, de los más pobres, o con fines de desarrollo social. Y esto tiene que ser no solo castigado, sino revisada la normativa que con mano tan laxa ha permitido que esto ocurra. Sí, Clarisa, se nos acaba el tiempo. Lo que quiero preguntarte solo para terminar, ¿cómo has visto a la cúpula empresarial, a la CPC, básicamente, ¿no? Recordemos que fue a presentar un téngase presente al Tribunal Constitucional para impugnar la ley de delitos de cuello y corbata, y ahora se suma, al menos en una posición contraria a esta legislación, a esta ley, la SOFOFA. Bueno, estamos en una escalada de la que hay que preocuparse. Aquello que nos pareció, esta iniciativa legal no es la iniciativa del gobierno, es una iniciativa que fue votada prácticamente por la totalidad de las bancadas parlamentarias. El sistema político sabe de los riesgos que vive la política, que viven ellos, al tener la posibilidad de que no se sancionen como corresponden este tipo de delitos que ha ensuciado la política, que ha puesto un manto de desconfianza en todas las instituciones partidarias. ¿Y qué es lo que hace la SOFOFA, qué hace la CPC? Es nuevamente meter el dedo en esta llaga. ¿Hay un retroceso también desde tu punto de vista? No cabe duda. No cabe duda de que hay un retroceso amparado en una ampulosa declaración de que no hay un trato igualitario a todos los ciudadanos. Como si el ciudadano Telano, que fue sancionado, no ni cohecho, ni colusión, ni corrupción, sino con clases de ética, fuera juzgable de la misma manera que quienes murieron en aquella cárcel por robarse unos CDs. Es decir, en la medida en que no somos capaces de entender que este tipo de delitos no es solo gravoso para la economía, sino gravosa para la convivencia del país y para la democracia, estamos viviendo un momento grave.
cuando la CPC y la SOFOFA recurren al Tribunal Constitucional, lo que están haciendo es nuevamente volviendo a poner un manto de duda respecto al ejercicio de prácticas transparentes en la política y la economía. Sí, Clarisa, se nos acabó el tiempo. Solo permíteme decirte algo que yo creo que es importante. Ayer escuchaba al constitucionalista, al abogado de la UDP, Javier Couso, señalar algo que nadie ha reparado, que es lo siguiente. Esa facultad de ir a poner un téngase presente respecto de una ley que ya fue despachada del Congreso, solo la tiene por Constitución el presidente de la República, la Cámara de Diputados, un cuarto de la Cámara de Diputados, decía él, y el Senado. Entonces, fíjate que esto que está pasando con la CPC, que lo hizo la Cámara Nacional de Comercio, recordemos cuando impugnó la ley del CERNAC, que le quería dar dientes. Exactamente. Así es. Tú sabes que no es constitucional. Bueno, lo dejo solamente planteado, no tenemos tiempo para... Probablemente la propia Tribunal Constitucional va a tener que señalar la improcedencia Vamos a ver qué pasa. Pero lo más grave es el esfuerzo por demoler la institucionalidad política en Chile. Yo realmente creo, Mirna, que estamos en un momento de alto riesgo y seguramente no tenemos tiempo. Esto está muy ligado también al debate del nuevo texto constitucional en curso. Bueno, te quiero dar las gracias, Clarisa, por todo este tiempo con nosotros acá, tu experiencia política, el haber sido parte de un gobierno, ¿no es cierto?, como ministra, en fin, todos aportes que nos ayudan también a tener matices en estas conversaciones sobre lo que está pasando, por cierto, en nuestro país. Muchas gracias y que tengas un súper buen día. Gracias, Mirna. Éxito. Que estés muy bien. Gracias. Saludamos nuevamente a nuestros auspiciadores. Copeuch Inversiones te ayuda a cumplir tus metas. Desde 1.500 pesos y con una comisión que se acomoda a tu bolsillo. 100% digital, fácil de usar, te acompaña y con el completo control de tus fondos. Copeuch.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Y Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN. Para los que buscan avanzar, Posgrados USEN, acreditada y adscrita a gratuidad. Conoce más en posgradosusen.cl. Hasta aquí llegamos. Los dejo con Fran Castillo, Juntos y Revueltos, y nos reencontramos mañana a las 8 en punto aquí en Alpampan, en elmostrador.cl. Que tengan un muy buen día. Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir,